Entonces, el primer tema de este segundo trimestre va a ser la tabla periódica. Antes de definir qué es la tabla periódica, quisiera que ustedes me dijeran de qué manera pueden definir ustedes la tabla periódica. Para ustedes, ¿qué es? ¿Qué es la tabla periódica? Sin buscar en Google y sin buscar en el libro. ¿Cómo ven ustedes la tabla periódica? Para ustedes, ¿qué es? Por aquí me dice que representa los elementos químicos. Ahí en la tabla se representan los elementos químicos. ¿Quién más me puede establecer una definición? Por ejemplo, en otra sección me decía un estudiante que él lo veía como si fuese el diccionario de la química. Como si fuese el diccionario de la química. ¿Por qué? Porque allí están todos los elementos, están todas sus propiedades, sus características. Por ejemplo, en la tabla que yo tengo, en cada elemento me aparece su número atómico, densidad, el símbolo, el peso atómico, el nombre, electronegatividad, estado de oxidación, radioatómico, punto de fusión, punto de ebullición, energía de ionización. Me aparecen todas las propiedades de cada elemento. Entonces, podemos verlo como si fuera el diccionario de los elementos químicos. Por aquí me dice Liliana que es donde están todos los elementos químicos ordenados. Entonces vamos a continuar. Y ahora sí vamos a leer la definición. La tabla periódica es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla. Allí ellos están ordenados por su número atómico, por su configuración electrónica y sus propiedades químicas. El ordenamiento que hay en la tabla periódica muestra tendencias periódicas como elementos con las mismas propiedades o con el mismo comportamiento. En cada columna nos vamos a encontrar con elementos que tienen comportamiento similar. Entonces, cuando estos elementos fueron ordenados en esa tabla periódica, se tomaron en cuenta sus propiedades. Los ordenaron de acuerdo a ellas. Elementos que tengan propiedades parecidas o que tengan un comportamiento parecido. Vamos ahora con la evolución cronológica. ¿Cómo fue realizándose esa tabla periódica? ¿Cuál fue la primera tabla periódica hasta la tabla periódica actual? ¿Cómo comenzaron esos estudios para ordenar esos elementos? En primer lugar tenemos a Dobereiner con las tríadas de Dobereiner en 1817. ¿Qué hizo él? Él clasificó a los elementos en grupos de 3 o tríadas, y estos 3 elementos que me formaban parte de esa tríada, ellos tenían propiedades químicas semejantes. ¿Como cuáles propiedades? Como por ejemplo la electronegatividad, el estado de oxidación, el radioatómico, propiedades parecidas. Entonces cada 3 elementos que tenían propiedades parecidas los agrupaba. En cada tríada, el peso atómico del elemento central es el promedio aritmético de los extremos. Para eso él utilizó esta fórmula, o podemos verificar eso con esta fórmula. Me dice que el peso atómico del elemento central es el promedio aritmético de los extremos. Entonces yo tengo 3 elementos, elemento 1, elemento 2, que sería el del centro, y el elemento 3. El peso atómico del número 2 es producto de la sumatoria de los extremos dividido entre 2. Y esto lo podemos verificar. Si nos ubicamos en la tabla periódica, por ejemplo, ubíquense en el grupo 1A, en la primera línea, en esta primera fila vertical. Allí tenemos al hidrógeno, al litio, sodio, potasio. Vamos a ubicarnos con el litio, sodio y potasio. El peso atómico del litio es 6,9. Vamos a tomar una triada. Vamos a tomar al litio, al sodio y al potasio. El litio, su peso atómico es 6,9. Él sería el elemento 1. Él está en un extremo. Y el elemento 3, que está en el otro extremo, sería el potasio. Su peso atómico es 39,1. Si nosotros sumamos el peso atómico del litio y el peso atómico del potasio, que es
6,9 más 39,1, eso nos da ¿cuánto? Nos da 46. Si ese 46 lo dividimos entre 2, deberíamos obtener el peso atómico del elemento que está en el medio, en este caso del sodio. Entonces dividan 46 entre 2, eso les va a dar 23. ¿Cuánto es el peso atómico del sodio? ¿Cuánto es el peso atómico del sodio? ¿Cuánto es el peso atómico del sodio? Eso nos da 23. ¿Y el peso atómico del sodio cuánto es? 23. Entonces sí se aplica esto, de que el peso atómico del elemento central es el promedio de los elementos extremos. Y eso lo podemos hacer con otra tríada. Por ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, 39,1, que es la del potasio. 39,1 más, tenemos rubidio y cesio, que es 132,9. Eso nos da 172. Si lo dividimos entre 2, eso me va a dar 86. Entonces, ubíquense en la tabla periódica. Hicimos ya litio, sodio, potasio. Sumamos litio con potasio, nos dio el peso atómico del sodio. Ahora vamos a hacerlo con potasio, rubidio y cesio. El peso atómico del potasio es 39,1. El del cesio, que sería el del otro extremo, es 132,9. Cuando yo sumo eso, eso me da 172. Si lo dividimos entre 2, les va a dar 86. Les da 86, que es el peso atómico del rubidio. El peso atómico del rubidio es 85,5. Entonces está por ahí por los 86. Entonces vamos a continuar. Luego de las triadas de Dobereiner, vienen las octavas de Newlands en 1868. ¿Qué hizo él? Él clasificó a los elementos de acuerdo al orden creciente de sus pesos atómicos, de menor a mayor peso atómico, para demostrar que en cada 8 elementos se repetían algunas propiedades físicas que eran similares, y lo denominó ley de las octavas. Pero esta ley de las octavas no la tomaron mucho en cuenta porque solo se aplicaba hasta el calcio. Cada 8 elementos, por ejemplo, de litio hasta el flúor, luego litio y sodio iban a compartir propiedades, o sea, no que las compartían, sino que sus propiedades eran similares. Cada 8 elementos se observaba eso. Pero solo se dio hasta el calcio, de ahí en adelante no coincidía eso. Entonces por eso no lo tomaron mucho en cuenta. Seguimos con la evolución cronológica. Y ahora tenemos a Mendeleev y Meyer. En 1869 y 1871 respectivamente. Mendeleev realizó sus estudios en 1869 y Meyer en 1871, aunque también comenzó en 1869. Pero entre ellos dos, los estudios de Mendeleev fueron los que se dieron a conocer. Los de Meyer se quedaron allí estancados, no fueron publicados, no tomaron mucho peso. ¿Qué hicieron ellos? Ellos de manera independiente, es decir, ellos no trabajaron juntos, pero estudiaron lo mismo, realizaron los mismos estudios. Ellos descubrieron que las propiedades periódicas de los elementos dependen de sus pesos atómicos. Todas las propiedades, así como por ejemplo la electronegatividad, el estado de oxidación, el radio atómico, el punto de fusión, punto de ebullición, todas esas propiedades van a depender de los pesos atómicos de los elementos. Mendeleev ordenó a los elementos de menor a mayor peso atómico. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, los tenemos ordenados por número atómico y por peso atómico también. Y siempre vamos a ir de menor a mayor. Así como vamos por el número atómico del 1 hasta el 118, en el caso de mi tabla tengo hasta el 118. Fíjense en el peso atómico también va en orden creciente. Por ejemplo, el hidrógeno es 1,00794.
Si nos vamos al elemento de número atómico 8, que es el oxígeno, ya su peso atómico es 16. Entonces va a ir en orden creciente a sus pesos atómicos, tanto a sus números atómicos como a sus pesos atómicos. Él estableció que los elementos con propiedades físicas y químicas semejantes podían formar parte de un grupo o familia. Y la tabla periódica está ordenada también por grupos o también por familias. Se les llama grupos o familias. Tenemos que él estableció o dejó huecos vacíos, y esos huecos vacíos era para que los elementos que se fuesen descubriendo pudiesen ser introducidos a la tabla periódica. Y él estableció la primera tabla, la cual se le conoce como tabla corta. Entonces Mendeleev fue quien, digamos que postuló la primera tabla periódica, que era una tabla corta de solo 63 elementos. En la actualidad tenemos 118 elementos que han sido descubiertos. Incluso en esta tabla lo tenemos hasta el 121. Pero el 119, 120 y 121 todavía no tienen nombre, no se han descubierto todas sus propiedades y por eso no le han puesto nombre. Pero hasta la actualidad hay 118 elementos. Él estableció la primera tabla que solo tenía 63 elementos. Tenemos ahora la tabla periódica moderna. La tabla periódica moderna se logró gracias al estudio de dos personas, de Henry Moseley en 1927, quien enunció que las propiedades físicas y químicas de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos. Él realizó estudios con tubos al vacío, no sé si recuerdan en física los tubos al vacío de William Crookes. Bueno, Henry Moseley, él realizó estudios parecidos, donde él veía que los protones se dirigían hacia una zona. Entonces los protones sabemos que me determinan el número atómico. Recordemos que Z es igual a P. Entonces los protones me determinan el número atómico, y él señaló que todas las propiedades físicas y químicas de los elementos van a depender de los números atómicos o son funciones de los números atómicos. Luego en 1930, Heisenberg, él diseñó la tabla periódica actual, que fue quien estableció la tabla con la que estamos trabajando actualmente, que sería la tabla larga. Y él separó los elementos en función de su configuración electrónica. Recordemos que en la configuración electrónica tenemos 4 subniveles: subnivel P, subnivel D y subnivel F. Entonces él los ordenó de acuerdo a su configuración electrónica. Entonces aquí tenemos la tabla periódica actual, que sería la tabla larga, de 118 elementos. Y esta sería la tabla corta de Mendeleev con 63. Entonces se le atribuye el invento de la tabla periódica a Mendeleev. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento, algún aporte? ¿Algún aporte que quieran realizar? ¿Todo claro? Todo claro entonces. Bien, seguimos. Ya terminamos entonces con la evolución histórica. Entonces, si le preguntan quién inventó la tabla periódica, ¿quién fue? ¿Quién inventó la tabla periódica? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que inventó la tabla periódica? ¿A quién se le atribuye el invento de la tabla periódica? Se le atribuye a Mendeleev. Lothar Meyer también realizó los mismos estudios, pero digamos que Mendeleev fue más pilas y él sí publicó sus estudios, se preocupó más por dar a conocer sus estudios. En cambio Meyer se quedó allí estancado.
se quedó estancado y por eso se le atribuye a Mendeleev. Además que avanzó más en sus estudios. En conclusión, la tabla periódica va a estar ordenada en función de ¿qué? En función de sus pesos atómicos, sus números atómicos y su configuración electrónica. Y si ustedes observan su tabla periódica, se van a dar cuenta que siempre va a ir en orden creciente. Todos sus valores van en orden creciente, tanto el número atómico como el peso atómico y el resto de las propiedades, porque ese resto de las propiedades van a depender de su número atómico y su peso atómico. Entonces, siempre todo va a ir en orden creciente. Vamos ahora con la estructura de la tabla periódica. ¿Cómo está estructurada la tabla periódica? ¿Cómo la vamos a utilizar? ¿Qué debemos conocer para utilizar la tabla periódica? La tabla periódica se divide en periodos y grupos. Los periodos son 7 filas horizontales, las cuales me indican el último nivel de energía del elemento. Entonces, los periodos son todas las filas horizontales. Ahorita igual les voy a mostrar una tabla, pero si ustedes tienen su tabla periódica, serían todas las filas horizontales. Si se fijan, está enumerado del 1 al 7. Hay unas tablas que les aparece del 1 al 8 porque está el elemento 119, 120 y 121 que, como les dije, todavía no está el espacio allí, pero todavía no le han dado nombre, no han descubierto todas sus propiedades. Entonces, cuando estos elementos se establezcan ya todas sus propiedades, puede que pongan un octavo periodo o si no, incluyen esos 3 elementos en el último periodo que es el 7. Entonces tenemos que los periodos son 7 filas horizontales. Ellos me indican el último nivel de energía. ¿Cómo sería esto? Si, por ejemplo, nos vamos al hidrógeno, que es el número 1, él está en el primer periodo. Si sacamos su configuración electrónica, ¿cómo sería? Su configuración electrónica sería 1s1. Esa sería su configuración electrónica. ¿Y cuál es el nivel de él? El nivel 1 y me coincide con el periodo, está en el periodo 1. Si nosotros sacamos, por ejemplo, la configuración electrónica del litio, su número atómico es 3, él sería 1s1, 1s2, 2s1. Y su configuración electrónica, su último nivel, ¿cuál es? El 2. Y me coincide con el periodo 2, donde está ubicado el litio. Entonces, cada periodo me indica el último nivel de energía del elemento. Tenemos 3 tipos de periodos. Tenemos los periodos cortos, los periodos largos y los periodos extra largos. Los periodos cortos son el periodo 1 con 2 elementos. Vamos a buscar la tabla periódica aquí. Esperar que me abra la página. Bien, tenemos, ya se las voy a poner. Tenemos esta tabla periódica, ¿sí la ven? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve la tabla periódica? Indíquenme si se ve o no se ve. ¿Ven la tabla periódica? Alguien que me diga si la ven o no. Ok, bueno. Ahorita también les paso el enlace de esta tabla, que esta tabla está bien chévere. Entonces, por ejemplo, los periodos cortos son el periodo 1, que me tiene 2 elementos. El periodo 2, que él tiene 8 elementos, el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Y el periodo 3, que tiene 8 elementos también, el sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Esos son los periodos cortos, el 1, el 2 y el 3. Los periodos largos son el 4 y el 5, con 18 elementos. 4 y 5 con 18 elementos. Y los periodos extra largos son el 6 y el 7. El 6 tiene 32 elementos y el 7 tiene 23 elementos.
Estos periodos 6 y 7 se continúan acá abajo, que son los lantánidos y actínidos. Lantánidos y actínidos. Ellos forman parte del periodo 6 y del periodo 7. Entonces tenemos periodos cortos que son del 1 al 3, periodos largos que son 4 y 5 y extra largos que son 6 y 7. Les voy a pasar el enlace de esta tabla que esta es bien práctica, es interactiva. Fíjense, por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son los elementos sólidos, yo me coloco aquí en sólido y me marca todos los que están en ese estado. Los que están en líquido, también solo el mercurio y el bromo. Gaseoso, también me marca todos los gaseosos. Los que no se conoce su estado en la naturaleza, también. Si yo me paro aquí, me señala todos los de la familia de los alcalinos, acá todos los del alcalino terrio, todos los gases nobles. Si yo me pongo aquí en el berilio, me aparecen todas sus propiedades. En el magnesio me aparece el magnesio y abajo todas sus propiedades. Entonces esta tabla está bien práctica. Les voy a pasar el enlace por acá. Ahí se los dejé en el chat. Bien, continuamos entonces acá. Ahora vamos con los grupos. Los grupos son las columnas verticales. Son 18 columnas verticales o familias. Están ordenadas en dos grupos principales, que son el grupo A y el grupo B. Al estar ordenados dentro de una misma familia, eso me indica que poseen propiedades químicas semejantes, que los elementos que están en esa familia tienen propiedades químicas semejantes. Tenemos el grupo A y el grupo B. En el grupo A están los elementos representativos. Estos están en los extremos de la tabla. Y tenemos 8 columnas, una para cada familia. Y en ese grupo A van a estar los elementos cuya configuración electrónica termina en S y en P. Tenemos el grupo B, que está formado por los elementos de transición y son 10 columnas. Pero son 10 columnas que me forman 8 grupos. ¿Por qué 8 grupos? Porque en el último grupo, en el 8B, él me abarca 3 columnas. Ya se los voy a mostrar con la tabla. Estos están situados en la zona central y su configuración electrónica termina en el subnivel D. Y los que están ubicados acá se les conoce como metales de transición interna o tierras raras. Ellos terminan su configuración electrónica en F, por eso los sacan del centro hasta acá, porque su configuración electrónica es diferente a la de acá. Entonces, vámonos nuevamente a la tabla periódica. Vámonos nuevamente a la tabla periódica. Y tenemos entonces, los del grupo A son los que están aquí en el número 1 y en el número 2. Grupo 1A, grupo 2A. Si nosotros sacamos la configuración electrónica de, bueno, ya sacamos la del hidrógeno y terminaba en S. La del litio también me terminaba en S. Vamos a sacar la del berilio. La del berilio, su número atómico es 4. Su configuración electrónica entonces es 1S2, 2S2. Entonces termina en S. Todos los que están acá, en el 1 y en el 2, terminan en S. Si nos vamos para acá, a partir del 13, ese es grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Acá tenemos todos los que su configuración electrónica termina en P. Y vamos a comprobarlo, por lo menos el boro, su número atómico es 5, él sería 1S2, 2S2, 2P1, termina en P. Todos los que están acá, su configuración electrónica termina en P. Los del grupo B están en el centro, estos que están acá. Los que están en el centro, su configuración electrónica termina en D. Y los que están acá, estas dos filas, su configuración electrónica termina en F. Entonces, por ejemplo, en el grupo B tenemos 10 filas, pero tenemos 8 grupos. ¿Por qué? Porque en el grupo 8B
él va desde hierro hasta níquel. Él va desde el hierro hasta níquel. Él me abarca 3 filas verticales. Entonces, por eso tenemos el grupo 1B, 2B, de aquí pasamos para acá 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Y el 8 es desde el hierro hasta el níquel. Y seguimos hasta abajo. Bien, vamos al receso ahorita porque ya son la 1 y continuamos al volver del receso. En el grupo A va desde el 1A hasta el 8A. El grupo B va desde el 1B hasta el 8B. Y les recuerdo, el último grupo, el 8B, tiene 3 filas verticales. El grupo A se divide en familias. Cada fila tiene, me conforma una familia. ¿Cuáles son esas familias? El grupo 1A, vamos a irles colocando acá. El grupo 1A es la familia de los metales alcalinos. El grupo 2A es la familia de los metales alcalinotérreos. Si nos vamos ahora al grupo 3A, este de acá, el grupo 3A, él pertenece a la familia de los metales térreos. El grupo 4A son los carbonoideos. Luego tenemos del 5A, que ellos son los nitrogenoides. Vamos a echarlo un poquito más acá. Bueno, ya. Los nitrogenoides. Luego tenemos el 6A, que son los calcógenos o anfígenos. Tenemos el 7A, que son los halógenos, y el 8A, vamos a colocar por aquí, porque los demás no me caben ya. Tenemos el 8A, que son los gases nobles, Este sería el 3A, por aquí hay un errorcito. Vamos a borrarlo y lo copiamos de nuevo. Vamos a copiárselos de nuevo para que quepa. Tenemos 1A, 2A. Vamos acá, entonces tenemos el 3A, que son los metales térreos. Los carbonoideos son los 4A. Vamos a correrlo un poquito por acá para que quepa. Tenemos el 5A. Tenemos el 6A. El 7 son los halógenos. Y tenemos el último por allá, que sería el 8A. No cabe, pero ya saben. Entonces son 8 familias. Alcalinos, alcalinotérreos, térreos, carbonoideos, nitrogenoides, anfígenos o calcógenos, halógenos y los gases nobles. Entonces, si por ejemplo, en un examen, si tuviesen que presentar un examen, vámonos de nuevo a la tabla periódica. Si tuviesen que presentar un examen, o de hecho así les hice yo el examen cuando estuvimos en clases presenciales, yo lo hice de esta manera. Yo les puse una tabla periódica en blanco y negro, solo con los símbolos y los nombres. Y yo les pedí que llevaran colores ese día y que, por ejemplo, me colorearan de azul, que me colorearan de, vamos a ver qué color da este, de amarillo, que me colorearan de amarillo los elementos que pertenecían a la familia de los alcalinotérreos. Entonces, ¿qué tenían que hacer los estudiantes? Colorearme de amarillo toda esta zona, todos los alcalinotérreos. Que me colorearan, por ejemplo, de rojo los gases nobles. Entonces ellos me tenían que colorear de rojo toda esa zona. Como también les llegué a pedir que me colorearan, por ejemplo, todas las zonas donde estaban los elementos que terminaban en configuración electrónica P. Entonces me tenían que colorear todo el bloque P, que es a partir del grupo 3A hasta el 8A. O por ejemplo, que me colorearan donde están los que terminan en F, me tenían que colorear las tierras raras. De esa manera trabajé para ese examen, una parte del examen, pues. Bien, entonces vamos ahora a practicar cómo podemos ubicar
elementos en la tabla periódica utilizando, digamos que estas coordenadas, los periodos y los grupos. Ellos van a ser como nuestras coordenadas. Entonces vámonos a la tabla. O tengan ustedes primero allí su tabla. Si yo les pido a ustedes que me ubiquen o que me digan cuál es el elemento que se encuentra en el periodo 3, grupo 3A. ¿Cuál es ese elemento? Periodo 3, grupo 3A. ¿Qué elemento sería? Periodo 3, grupo 3A. Periodo 3, grupo 3A. Ya sabemos, el periodo son horizontales, grupos son verticales. Periodo 3, grupo 3A. ¿Cuál es ese elemento? ¿Cuál es ese elemento? ¿Cuál es? Vamos a abrir la tabla. Periodo 3, nos ubicamos acá y nos vamos al grupo 3A. El grupo 3A es el 13 aquí. Periodo 3, grupo 3A, sería el aluminio. El aluminio. Periodo 3, grupo 3A. Si yo les digo que me ubiquen el elemento que se encuentra en el grupo, a ver, en el grupo 6B, en el grupo 6B, periodo 6, grupo 6B, periodo 6, grupo 6B, periodo 6. El 6B es la fila número 6. El 6B es la fila número 6. ¿Qué elemento sería ese? (6B), 6B, no 6A, 6B. Sería el número 6. Si nos ubicamos por los números, sería el número 6. 6B. No confundan el grupo A con el grupo B. Exactamente, Nael. Sería el wolframio. Periodo 6, grupo 6B. Grupo 6B. Si yo les pido grupo 4A, periodo 5. Grupo 4A, periodo 5. Grupo 4A, periodo 5. (4A), periodo 5. Periodos son horizontales, grupos son verticales. 4A, periodo 5. 4A, 4A, aquí 14, 4A. 4A, periodo 5. Periodo 5. Periodo 5. Sería el estaño. Sería el estaño. 4A, periodo 5. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas? Vamos a decirlo, coordenadas del yodo. Del yodo, ¿cuáles serían sus coordenadas? ¿En qué periodo y en qué grupo está? ¿El yodo en qué periodo y en qué grupo está? Periodo 5, muy bien. ¿Y qué grupo? ¿Qué grupo? Periodo 5, grupo. Ajá, ahí me dicen el 17, ¿verdad? Los halógenos. Pero si nos vamos por el grupo A, ¿qué número de grupo A? Ajá, el 7A. Sería el 7A. Periodo 5, grupo 7A. Y, por ejemplo, el niobio.
El niobio. Niobio, ¿cuáles son sus coordenadas? ¿En qué grupo y en qué periodo está? ¿En qué grupo y en qué periodo está? Está en el periodo 5, muy bien. ¿Y en qué grupo? ¿Y en qué grupo? En el grupo 5, ¿qué? ¿5A o 5B? En el grupo 5B. Muy bien, está en el grupo 5B. Vamos con el último, para que hagamos otro tipo de ejercicio. Estamos practicando para cuando nos toque hacer la aplicación práctica, que es la semana que viene. Yo quiero saber dónde está el flúor. ¿Dónde está el flúor? ¿El flúor dónde está? ¿Qué periodo y qué grupo? ¿Qué periodo y qué grupo? ¿Qué periodo y qué grupo? Muy bien, Andrea. Periodo 2, grupo 7A. Periodo 2, grupo 7A. ¿Y en qué familia se encuentra el silicio? ¿En qué familia se encuentra el silicio? ¿Cómo se llama esa familia? ¿En qué familia se encuentra el silicio? ¿Cómo se llama la familia donde se encuentra el silicio? ¿Cómo se llama esa familia? Por ejemplo, estos son los halógenos, anfígenos. Esta, ¿cómo se llama? ¿Dónde está el silicio? ¿Cómo se llama? Se llama carbonoideos. La familia, toda la fila completa se llama carbonoideos. Carbonoideos. Bien, ahora si yo, por ejemplo, vamos a ubicarnos por acá. Si yo, por ejemplo, vengo y les pido que me digan la ubicación, qué periodo y qué grupo se encuentra un elemento que tiene 6 orbitales llenos. Un elemento que tiene 6 orbitales llenos. ¿Cuál sería la ubicación de un elemento que tiene 6 orbitales llenos? Y se los digo así porque en el libro hay unos ejercicios que son de esa manera, que deben aplicar primero configuración electrónica para hacer eso. ¿Cuál sería ese elemento? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué debemos hacer primero? Primero vamos a sacar la configuración electrónica de ese elemento. Primero vamos a sacar la configuración electrónica de ese elemento. Yo necesito un elemento que tenga 6 orbitales llenos. Entonces vamos a hacer la configuración electrónica. 1s2, ahí yo llevo un orbital. Un orbital que está lleno porque tengo 2 electrones. 2s2, ahí tengo otro orbital. 2p6, el p ¿cuántos orbitales tiene? Si tiene los 6 electrones allí. ¿Cuántos orbitales tiene llenos? Tiene 3 orbitales llenos. Entonces llevo hasta los momentos 5. 2p6, viene entonces 3s2. Si tengo 2 electrones, entonces tengo un orbital lleno, entonces ya llevo 6 orbitales llenos. Vamos a hacerle las rayitas como siempre se las hago para que nos ubiquemos mejor. Aquí tenemos un orbital. Aquí tenemos un orbital, aquí tenemos otro, aquí tenemos 3 orbitales y aquí tenemos un orbital.
Entonces, este está lleno, este también está lleno, este está lleno también porque tenemos los 6 electrones y este también está lleno. Entonces, aquí yo tengo los 6 orbitales llenos que me está pidiendo. Yo pudiese decir, sí, tengo 6 orbitales llenos, este es el elemento, que sería 2, 4 más 6 son 10, serían 12 electrones. El 12 es el magnesio. Pudiese ser esto, pero les paso este dato. Siempre que ustedes les diga un elemento que tenga tantos orbitales llenos, en este caso son 6, ustedes no se deben conformar de llegar hasta llenar el orbital. O sea, tengo 6 orbitales llenos, ese es mi elemento. No, ustedes siempre deben buscar meter más electrones. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Qué viene después de 3s2? Viene 3p6. Viene 3p6. Lo voy a dejar hasta 3p. ¿Por qué? Yo necesito colocar el máximo de electrones sin pasar a tener 7 orbitales llenos. Entonces yo seguiría con la regla de tener mis 6 orbitales llenos, pero puedo meter más electrones, no solamente conformarme con 12. Entonces vamos a colocar los 3 orbitales del P. Vamos a colocar los 3 orbitales del P, serían 1, 2 y 3. Entonces yo voy a colocar electrones hasta obtener un máximo, pero sin pasar a llenar otro orbital, que entonces sería 3p, 3, sería 3p3. ¿Por qué? Porque si yo coloco 3p4, ¿qué estoy haciendo? Estoy llenando otro orbital. Lleno aquí, entonces ya no tengo 6, sino que ahora tengo 7. Entonces les paso este dato. Siempre que les pida el elemento que tiene 2 orbitales llenos, yo llego hasta aquí. Ahí tengo 2, pero debo buscar el máximo de electrones sin llenar un tercer orbital. En este caso me pide 6. Yo llego hasta 6 orbitales llenos, pero busco llenar más, meter más electrones sin pasar a tener 7. Ese máximo, ¿cuál sería? Llegar hasta 3p3. Mantengo mis 6 orbitales llenos, pero puedo meter más electrones. Entonces, ¿qué elemento sería este? Sería el que tiene como número atómico 10 hasta aquí, 12, 15. ¿Cuál es el número 15? El número 15 sería el fósforo. ¿Y dónde ubicamos al fósforo? ¿En qué periodo y en qué grupo? ¿Dónde ubicamos al fósforo? ¿En qué periodo y en qué grupo? ¿En qué periodo y en qué grupo? ¿Dónde está el fósforo? ¿En qué periodo y en qué grupo? ¿Dónde está? ¿Quién me dice dónde está? ¿Periodo qué? ¿Qué periodo? Periodo 3, muy bien, Ariana. ¿Y qué grupo? ¿Qué grupo? Grupo 5A. Bien. Les explico este así porque en la aplicación práctica hay uno parecido. Entonces siempre tengan en cuenta esto. Cuando les pide un elemento que tiene cierta cantidad de orbitales apareados, orbitales llenos, ustedes siempre deben buscar meterle más electrones sin pasar a llenar otro orbital. En este caso les pidió 6. Yo no me conformo hasta donde están los 6 orbitales llenos, sino que traté de meter más electrones sin pasar a tener 7 orbitales llenos. Entonces, eso lo deben tener en cuenta. Bien, vamos a continuar entonces ahora con las propiedades de los elementos en la tabla periódica. Pero aquí solo les voy a mencionar 2 propiedades y el resto de las propiedades se las voy a mencionar en la próxima clase para completar la hora con las propiedades y la aplicación práctica, porque si hacemos solo la aplicación práctica no vamos a durar ni media hora porque está fácil y corta. Entonces por eso les voy a explicar solamente 2 propiedades y el resto se las explico en la próxima clase. La primera propiedad es el estado natural. El estado natural se refiere a aquellos elementos
que están a esta temperatura, 20 grados centígrados, o que pueden estar a esa temperatura en su estado natural. ¿Cuáles son los estados de la materia? Los principales son gaseoso, líquido y sólido, o los que aparecen representados en la tabla periódica son gaseoso, líquido y sólido. Dentro de los metales, esto de metal, no metal, lo vamos a ver en el resto de las propiedades. Cuando un elemento se comporta como metal y cuando se comporta como no metal. Entonces, dentro de los metales, cuando están en estado gaseoso, nos vamos a encontrar que ningún metal va a estar en estado gaseoso a 20 grados centígrados. Pero en los no metales sí nos encontramos con el nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro e hidrógeno, que puede estar a 20 grados centígrados en estado gaseoso. Y los gases nobles, todos lo podemos encontrar a esa temperatura en estado gaseoso. Cuando están en estado líquido, los metales solo nos vamos a encontrar con el mercurio. El mercurio puede estar a esa temperatura, 20 grados centígrados, en estado líquido. Dentro de los no metales nos encontramos con el bromo, y de los gases nobles ninguno va a estar a esa temperatura en estado líquido. Dentro de los sólidos, los metales, todos los metales restantes, o sea, sin incluir al mercurio, ellos pueden estar a esta temperatura en estado sólido. Los no metales igualmente. O sea, todos menos el nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, hidrógeno y el bromo, el resto pueden estar a 20 grados centígrados en estado sólido. Y gases nobles, ninguno. Los gases nobles solo los vamos a encontrar a esa temperatura en estado gaseoso. No los vamos a encontrar ni en líquido ni en sólido. Ahora vamos con la abundancia de los elementos. Vamos a mencionar los elementos más abundantes. ¿Cuáles son los elementos más abundantes? Tenemos en primer lugar al hidrógeno, luego el nitrógeno, el oxígeno y el aluminio. A ver, ¿el hidrógeno dónde es más abundante? ¿Dónde es más abundante el hidrógeno? ¿Dónde es más abundante el hidrógeno? ¿Dónde es más abundante? En el libro está. ¿Dónde es más abundante? Y aquí en la diapositiva está también. ¿Dónde es más abundante? El hidrógeno es más abundante en el universo. Es el elemento más abundante en el universo con un 83,9%. En los seres vivos está representado con un 63% y en la corteza terrestre con un 0,22%. El hidrógeno es un gas, es el elemento, ya sabemos, el más abundante del universo, es incoloro, inodoro, inflamable y es el gas más ligero. Luego tenemos al nitrógeno. ¿El nitrógeno dónde es más abundante? ¿El nitrógeno dónde es más abundante? El nitrógeno es el elemento más abundante ¿en dónde? ¿En dónde? Me dicen por aquí, en el planeta. ¿Dónde es el nitrógeno el elemento más abundante? ¿En qué capa de la Tierra? En la atmósfera. En la atmósfera es el más abundante. El nitrógeno es el más abundante en la atmósfera. El oxígeno, ¿dónde es más abundante? El oxígeno, ¿dónde es más abundante el oxígeno? En la corteza terrestre. En la corteza terrestre es el más abundante. ¿Y quiénes son los que proporcionan el oxígeno? ¿Quiénes son los que proporcionan el oxígeno? Las plantas. Entonces, ¿qué pasaría si seguimos acabando con la vegetación, seguimos contaminando? Va reduciendo cada vez más
la cantidad de oxígeno que se produce. Entonces, al deforestar, al acabar con la vegetación, prácticamente estamos suicidándonos, porque estamos acabando con el oxígeno, con todo el oxígeno que nos proporcionan las plantas. Las plantas son el pulmón vegetal. Tenemos el aluminio, que es un metal y es el metal más abundante en la corteza terrestre. Va a ser el metal más abundante en la corteza terrestre. Dentro de todos los metales que nos podemos encontrar en la corteza terrestre, el aluminio va a ser el más abundante. Entonces, estos cuatro elementos son los más abundantes. El hidrógeno en el universo, el nitrógeno en la atmósfera, el oxígeno en la corteza terrestre, que es producto de las plantas, producto del proceso de la fotosíntesis, y el aluminio, que es el metal más abundante en la corteza terrestre. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre el tema? Como les digo, nos quedan otras propiedades que eso se los voy a explicar en la próxima clase para que luego hagamos la actividad práctica.